sentido que en Guayaquil, ¿no?, que es capital de la provincia de Guayas, veías pues una cantidad de fallecidos de forma dramática, y esto de alguna manera no parecía condecirse con el número oficial de fallecidos, ¿verdad? Y bueno, en el Perú, en medio de todo, a pesar de una situación difícil, y a pesar de ser el, si mal no estoy, segundo o tercer país, claro, después de Brasil y Ecuador en la región, sin contar a México, que también está por encima de nosotros, bueno, son 300 muertos, y si bien la situación no es, como decíamos, exponencial, ¿no?, sigue siendo pues una escalada aritmética, uno se pregunta si algo de aquello podría darse en nuestro país. Estamos con el doctor Hernán Ramos, que es vocero de salud. Le damos la bienvenida, le agradecemos su presencia esta noche en Cara a Cara. Y si me permite, doctor, yo quería comenzar preguntándole por ese lado. Sabemos que en las últimas semanas se está aplicando una gran cantidad de pruebas en nuestro país, aproximadamente 100.000 pruebas rápidas, 40.000 pruebas moleculares, pero yo quería preguntarle si podría darse una situación como la de Ecuador en nuestro país, donde en realidad lo que se ha visto en el hermano vecino país del norte es un subregistro de víctimas. ¿Podría darse en algún momento esta situación en el Perú? Buenas noches. Buenas noches, gracias por la invitación, por hablar ante los asegurados y a todos los peruanos y poder informarlos. Las dudas. Mira, en realidad en nuestro país, nosotros lo que tenemos ya en estos días es, a raíz de las pruebas rápidas que se están utilizando, una mayor detección de casos, y además hemos mejorado además mucho el diagnóstico, y esto nos permite en realidad vencer el subregistro, ¿sí? Hoy además ya tenemos protocolizado, gracias a la labor que se está haciendo conjuntamente con el Ministerio de Salud y nosotros por parte de Salud, el manejo de los pacientes, de tal manera que podemos manejarlo de dos maneras, ¿no? Tenemos por un lado el manejo clínico del paciente, es decir, identificar las personas que tienen síntomas y que pueden estar ya sea con factores de riesgo, sin factores de riesgo, y tengan estos síntomas de forma leve, moderada o severa, y poder disponer el aislamiento en su casa, o el aislamiento en la vía panamericana, o la hospitalización, o el ingreso a las unidades de cuidados intensivos si esto se requiere, ¿sí? Y por otro lado tenemos además el manejo de los casos a nivel de diagnóstico, tanto con la prueba PCR que todavía se está realizando, ¿verdad?, y con la prueba rápida, que permite una mucho mayor cantidad de diagnósticos. Entonces, en realidad, y por el lado de las defunciones, en realidad hasta ahora las defunciones que se han producido, si bien es cierto, en un inicio hubo defunciones en las cuales había una demora, ¿no?, en la determinación de la prueba, hoy ya tenemos pruebas rápidas, ya tenemos resultados hisopados, e inclusive clínicamente uno puede determinar que los pacientes tienen sintomatología de COVID y por lo tanto registrarlos, ¿no? Entonces, muy bien. Yo creo que este subregistro en el Perú no estamos viendo este tipo de subregistro. Igual siempre hay un nivel, obviamente, de personas a las que no se logra detectar, porque no todo el Perú es igual, no todas las zonas son urbanas, hay zonas rurales seguramente con mayor dificultad, o personas que aún teniendo síntomas no avisan o no lo revelan, ¿no? Bien. Y además, por otro lado, tenemos gente asintomática. Pero teóricamente los casos, por lo que sabemos hoy, que están falleciendo, fallecen siendo sintomáticos, ¿no? Los asintomáticos están ahí, están portando la enfermedad, pero los casos que fallecen son los sintomáticos que hacen cuadros severos, ¿verdad? Y estos sí los podemos identificar. Ahora, muy bien, con respecto a las pruebas rápidas, que efectivamente es una buena noticia que se hayan
masificado, ¿no? de alguna manera, y que ya estemos en alrededor de 100.000 pruebas rápidas. Hay una duda que yo tengo, que es, por ejemplo, con el caso del ex congresista Ushñahua fallecido, con el caso del ex congresista José Luna, en el que por supuesto pues refleja seguramente la situación de muchas otras personas. En el caso de ellos se les aplicó pruebas rápidas y a pesar de tener síntomas, dieron negativo. Yo entiendo que la prueba rápida lo que hace es ubicar o detectar si tu cuerpo produce los anticuerpos, ¿no?, del caso cuando tienes el virus. O sea, no detecta el virus en sí, sino si produces los anticuerpos. Y yo entendía, por otro lado, que los anticuerpos también se veían con los síntomas. Entonces, si estas personas presentaban síntomas de un lado, ¿por qué la prueba rápida da negativo? ¿Porque no producen anticuerpos? Es decir, ¿son más vulnerables de repente? ¿Tienen mayor riesgo de mortalidad? Cuéntenos, por favor. A ver, siempre tenemos que ponernos en el contexto que esta enfermedad aparece el 31 de diciembre del año pasado. Entonces estamos recopilando el conocimiento, inclusive los protocolos que se están haciendo, los manejos terapéuticos que se están haciendo, todos son en realidad manejos experimentales con evidencia muy baja, pero con algunas pruebas que nos permiten utilizarlo, ¿verdad? Lo mismo sucede con las pruebas. Entonces, lo que sí hemos visto es que esta enfermedad, y esto lo estamos recalcando siempre, es una enfermedad que varía rápidamente, ¿no? Y la respuesta de la enfermedad no solo depende del virus mismo, sino también de las condiciones que tienen las personas. Si una persona, los factores de riesgo de los que hablamos, ¿no? Ser obeso, tener diabetes, tener hipertensión, ¿de qué nos hablan? Nos hablan de personas que pueden tener un sistema inmunitario o una respuesta diferente o menor, o la posibilidad de que el virus sea más agresivo en ellos de lo que normalmente es en otras personas. Y por eso es que vemos nosotros casos asintomáticos, casos sintomáticos leves y casos sintomáticos moderados o severos, y por eso además vemos también diferencias en los patrones de contagio entre los grupos etarios y también de muerte entre los grupos etarios. Entonces, luego de esto, lo que tenemos que ver es que cuando yo tengo el virus en mi organismo, cuando yo me contagio, este virus va a multiplicarse dentro de mi organismo. Los virus necesitan de nuestras células para replicarse, clonarse, fotocopiarse, ¿verdad? Y se van produciendo más. Y cuanto más virus produzca, es más sencillo, obviamente, detectar la presencia de este virus, y eso es lo que hace la prueba PCR o las pruebas moleculares, ¿no? Yo introduzco un hisopo en la mucosa nasal o en la mucosa de la garganta, ¿verdad? Y esas células, sobre esas células veo si hay los ácidos nucleicos, el material genético del virus. Por otro lado, cuando el virus ya está en nuestro cuerpo, el cuerpo comienza a reaccionar contra el virus, y eso es lo que forman los anticuerpos. Eso demora un tiempo. Por eso es que se habla, además de los periodos en los que podría el virus todavía estar presente, y por eso los protocolos inclusive te dicen que si una prueba sale, luego te puedes hacer otra prueba, ¿no? Sobre todo si hay sintomatología que te hace pensar que tú eres un paciente que puede tener coronavirus. Entonces, en realidad, eso no significa que la prueba sea mala, eso lo que significa es que efectivamente la prueba tiene un perfil en el cual va a detectar la enfermedad y nos va a decir la positividad de la enfermedad, y nos va a permitir saber también si no tienes la enfermedad. Lo que no significa que de repente, si lo tomamos muy temprano, por ejemplo en el tiempo, y los anticuerpos todavía no se han formado, podría salir negativo, pero en un hisopado podría salir positivo. Y claro, el cuadro clínico va a depender de no solo el virus, la cantidad de virus que tienes en el organismo, sino también de la propia respuesta del cuerpo. Tenemos pacientes que, por ejemplo, no hacen síntomas, ¿no?,
respiratorios altos, no hacen dolor de garganta, no hacen tos, y de frente hacen neumonía, ¿sí? Y como tenemos pacientes que no hacen nada, ni siquiera tos, ni siquiera rinitis, y otros, por ejemplo, que sienten que pierden el olfato, ¿no? Entonces, estas variabilidades son las que pueden estar asociadas efectivamente a estos casos. El mensaje, eso no significa que la prueba no funcione, ojo. Lo que significa es que, en realidad, por eso el protocolo determina, si usted tiene síntomas y la prueba es positiva, igual te vas a aislar. Si la prueba es negativa y si tú eres un paciente que tiene factores de riesgo o comorbilidades o el cuadro es moderado, probablemente te tengamos que volver a hacer la prueba o hagamos, por ejemplo, la prueba molecular, ¿no? Entonces, y claro, en el caso del congresista, como vimos, fue una enfermedad que rápidamente, ¿sí?, muy rápidamente, transitó hacia un cuadro muy serio, ¿no? Porque la pregunta en este caso es directa, ¿no? Se supone que digamos, lo que está en el centro de esta discusión es que el sistema de salud no se vea desbordado. Ergo, que las camas UCI sean suficientes para atender la demanda, ¿no? Según la cantidad de personas infectadas. En el caso de este excongresista, se ha visto pues un video que él pedía ayuda, ¿no?, en un hospital y le decían que bueno, que ya no había oxígeno, que ya no había camas. ¿Cuál es, digamos, ese protocolo en ese sentido de cuando si te da negativa la prueba, pero evidentemente tienes síntomas? ¿Cómo el sistema de salud te trata? A ver, nosotros lamentamos, ¿no?, el fallecimiento del excongresista. En realidad entendemos que el paciente estuvo primero en un hospital del gobierno regional, finalmente fue atendido en un hospital de salud. Lamentablemente fallece, el cuadro, como digo, avanzó muy rápidamente. Lo que tenemos que ver en este caso es, en efecto, que la enfermedad varía rápidamente. Entonces, ¿qué es lo que sucede más o menos en el protocolo, ¿no? Yo tengo pacientes que tienen cuadros leves, ¿ok? Cuadros leves. ¿Qué significa un cuadro leve? Es alguien que no tiene dificultad respiratoria, que tiene seguramente dolor de garganta, tos, fiebre, pero no tiene dificultad respiratoria. ¿Qué es la dificultad respiratoria? Para que nos comprendan de repente las personas, que cuando habla se agita, se cansa, no puede estar echado, si camina mucho le falta el aire, ¿verdad? Hasta la falta de aire que vemos en los pacientes asmáticos, por ejemplo, que es, le silba el pecho, dicen, ¿no? Entonces eso es una señal efectivamente de un problema, de que el cuadro ya no es un cuadro leve. ¿Qué otra cosa es una señal de que el cuadro no es leve? Que la frecuencia respiratoria, es decir, la cantidad de respiraciones. Yo normalmente respiro, ¿no?, 16 veces por minuto, y de repente yo estoy respirando más rápido, ¿sí? Recuerden cuando nosotros damos mensajes para detectar las neumonías en niños, decimos, mira si el niño respira muy rápido, ¿verdad? O si la barriguita o si se le hunde, o si está usando los músculos del cuello. Lo mismo sucede en estos pacientes. Hay que detectar esos signos que podemos ver, que está usando el cuello, que se está apoyando, que está haciendo más esfuerzo para respirar. Esos son signos que nos están diciendo que el cuadro no es leve, ¿verdad? Además, podría pasar otras cosas, como que la persona comienza a perder el sentido de la conciencia, es decir, comienza a marearse, comienza a desorientarse. Los cuadros leves, ¿por qué es importante esto? Porque los cuadros leves, la recomendación siempre va a ser el aislamiento, ¿ok? El aislamiento en casa. Y claro, para aquellos que no pueden aislarse en casa, Salud habilitó conjuntamente con el gobierno, ¿verdad? Y con apoyo del Ejecutivo y del sector privado inclusive, hemos habilitado la Vía Panamericana, que ya hoy tiene 425 personas que están cumpliendo aislamiento. Esto no están hospitalizados, están en aislamiento domiciliario, ¿sí? ¿Por qué están en aislamiento domiciliario aquí? Porque o tienen un factor de riesgo,
que puede ser la edad u otro, o no pueden garantizar en su domicilio un aislamiento adecuado. O, como mencionaba, como tenemos, por ejemplo, tenemos gente que puede no tener ningún factor de riesgo, pero, por ejemplo, vive con sus padres o sus abuelos, que son personas mayores y que están en riesgo, y entonces mejor aislamos al paciente para que no contagie y disemine la enfermedad en pacientes que sí son factores de riesgo, ¿verdad? Entonces ellos están en aislamiento. Los casos moderados, efectivamente, la indicación ahí es la hospitalización, ¿no? En los casos moderados, la indicación es la hospitalización. Muy bien. Un caso moderado no necesariamente va a requerir, es un ingreso a una unidad de cuidados intensivos, hay que definir eso. Probablemente necesite oxígeno, ¿cómo? Con una cánula, con una mascarilla, ¿okay? Que le ayude. Los casos graves ya son los casos en los cuales efectivamente hay la neumonía, es decir, la afección que ya está en el pulmón de las personas, que además no es una neumonía normal, ¿no?, en la que yo elimino flemas, secreciones, es una neumonía diferente. Por eso es que inclusive las imágenes tomográficas o de rayos X son diferentes. Esta es una neumonía que se aloja entre los alvéolos, ¿no? Y por lo tanto es una neumonía que produce daño pulmonar. Por eso se habla del síndrome de distrés respiratorio agudo, y estas personas necesitan ayuda del ventilador mecánico. Muy bien. Porque a veces no pueden respirar solos. Muy bien, doctor Ramos. Estas personas son las que se hospitalizan en UCI, ¿no? Perfecto, perfecto. Muchísimas gracias, doctor Ramos, por estas importantes precisiones, y esperamos conversar pues en los próximos días para ver, ojalá pues que esta curva famosa vaya ya hacia abajo. Gracias al doctor Hernán Ramos, vocero. A ustedes, tenemos ya altas y eso nos llena a nosotros de esperanza. Esto va a pasar. Nosotros estamos trabajando incansablemente, como nos ves, estamos en la oficina y tenemos médicos, enfermeras que están trabajando incansablemente para atender a los pacientes, para darles la mejor atención. Hemos hecho todos los esfuerzos para adquirir equipo de protección, para abrir unidades de cuidados intensivos con los estándares requeridos y poder atender a los pacientes que ya están siendo dados de alta, ¿no? Y eso es una muy buena noticia. Excelente noticia. Gracias, doctor Hernán Ramos, vocero de Salud, por estar con nosotros esta noche en Cara a Cara. Vamos a ir a una pausa y regresamos a darle una mirada más a la economía. Anoche estuvimos con la ministra de Economía, María Antonieta Alba, en estos estudios. Pudimos hacer pues un repaso de lo avanzado hasta ahora en términos de medidas económicas para contener la amenaza, el efecto evidente pues de la pandemia, pero por supuesto hay un más allá que tiene muchísima incertidumbre sobre los efectos con la economía. Estamos con el economista Eduardo Morón, a quien le damos la bienvenida. ¿Cómo está, señor Morón? Gracias por estar con nosotros esta noche. Yo básicamente le quería preguntar dos cosas. La primera es, ¿el gobierno ha hecho bien hasta ahora con la estrategia esta de contingencia que incluye pues el tema de los bonos, la garantía por el lado de Reactiva Perú, el BCR? Ayer la ministra explicaba la estrategia con los bonos a los más necesitados de un lado y la emisión de bonos, ¿no?, que ha sido aparentemente muy exitosa. En conjunto, ¿usted observa que el gobierno ha avanzado bien por ese lado? Y en todo caso, si es que es así, ¿qué le ha faltado? Buenas noches. ¿Tenemos un problema con el audio? Tenemos aparentemente tenemos aparentemente un problema con el audio con el doctor Morón. No sé si nos está pudiendo escuchar. Porque como señalábamos... Sí, pues, no sé si se me escucha bien, Enrique. Perfecto. Ahora sí lo escucho. Bien? No sé si llegó a escuchar mi pregunta.
Yo no los escucho bien. No, tenemos problemas con el audio. Vamos a tratar de volver a conectarnos con el economista Eduardo Morón, porque como decíamos, pues efectivamente, ayer la ministra explicaba que el despliegue, ¿no? Estamos hablando pues de aproximadamente 63.000 millones de esfuerzo desplegado, unos 12 puntos del PBI, y que tienen pues digamos varias dimensiones, ¿no? Hay una que no solamente el tema de los bonos, sino la disponibilidad de las CTS, las AFPs, la ayuda pues a los más necesitados, la ayuda a los trabajadores independientes, las garantías de Reactiva Perú por el lado de BCR, que estamos hablando de 30.000 millones de soles de garantías para las empresas, para poder tener créditos, políticas pues como la de la suspensión perfecta, ¿no? Que permite de alguna manera preservar el empleo y al mismo tiempo no obligar a las empresas a pagar la planilla o buena parte de la planilla mientras esta emergencia dura. Pero por supuesto, como digo, pues hay una incertidumbre muy grande sobre lo que va a pasar después, cuando la actividad económica comience de alguna manera a recuperarse, porque también hay un gran signo de interrogación sobre lo que va a ocurrir luego de que finalice, digamos, oficialmente la cuarentena. Entonces, ahora sí estamos con el doctor Eduardo, o el economista Eduardo Morón. No sé, señor Morón, si usted me ha llegado a escuchar o no, pero básicamente hemos repasado las medidas que ha tomado el gobierno y la pregunta era si ha hecho bien hasta ahora el gobierno y si usted ve vacíos hasta ahora, porque evidentemente después tendrán que venir otras políticas y otras medidas hasta ahora en el desempeño de la política económica frente a la crisis. Buenas noches. Buenas noches, Enrique. Mucho gusto estar con tus oyentes. Mira, yo creo que este es un escenario de altísima incertidumbre, ¿no? Hemos visto a todos los países del mundo reaccionar de diferentes maneras, ir para adelante, para atrás, cambiar de estrategia. Creo que acá lo que había que hacer se ha hecho, era priorizar fundamentalmente el tema de salud, dejar para más adelante el tema de la economía, y había que actuar con mucha celeridad, porque lo que íbamos a necesitar, que era este apagón que se le ha dado, digamos, a todo el funcionamiento de la economía, generaba un corte muy brutal en la manera como la gente normalmente se gana ingresos para vivir. Y eso hemos obligado a las personas a dejar de trabajar. Evidentemente, en un país con la informalidad que tenemos en el Perú, eso lo hacía mucho más complicado, y lo que se ha hecho desde el gobierno es tratar de alguna manera ayudar, aliviar esa situación temporal, pero suficientemente larga como para que sea difícil de afrontar con los recursos que las familias tienen. En ese sentido, yo creo que lo que se ha venido trabajando hasta ahora es bastante positivo. Había límites muy complicados de superar, temas como no tener correctamente registrado quiénes son los pobres, quiénes son los vulnerables, no tener un esquema de bancarización suficientemente profundo como para evitar ese tema de pedir que la gente vaya a los bancos a cobrar plata. Son cosas, digamos, que yo diría son limitaciones en el diseño de la respuesta, y seguramente no han sido lo mejor que que uno hubiera querido hacer, pero dada nuestras restricciones, era lo mejor que se podía hacer. Muy bien. Ahora, usted lo ha puesto muy bien. Ha sido un apagón de la economía. Se ha privilegiado, en este caso, la salud pública sobre la economía. ¿Qué va a pasar? Y le pediría a ver si para que los televidentes lo entiendan de la manera más sencilla posible, ¿qué va a pasar cuando se vuelvan a poner los fusibles? ¿Por dónde el gobierno debería aventurar sus políticas? Porque se habla desde flexibilizaciones para ayudar, entre comillas, a quebrar a las empresas, hasta rescates financieros, ¿no?, a sectores que pueden estar muy vulnerables, pasando por qué va a ocurrir
con, digamos, lo que va a ser, al parecer, una recuperación gradual de la actividad económica, cuando hablamos, pues, de restaurantes, cuando hablamos del sector turístico. ¿Por dónde el gobierno debería abordar una situación tan compleja? Mira, lo primero, y que va más cercano a la primera parte de tu pregunta, es lo que se estaba queriendo es que todo el mundo tuviese algún nivel de ingreso, ¿no? Evidentemente eso es diferente en la situación de personas que son empleados de una empresa, de personas que son independientes o ellos mismos son los dueños, los jefes, ¿no? Gente que trabaja informalmente. Entonces, para ese segundo grupo, evidentemente había que hacer estos bonos de ayuda temporal, pero para el otro grupo, donde es gente que tiene o que tenía un trabajo, la lógica era tratar de salvar esa fuente de ingresos futura, no solamente porque estás queriendo que esa persona tenga ingresos en marzo o abril, sino porque quieres que esa persona tenga ingresos en mayo, en junio, en julio, en septiembre y en todos los demás meses que vienen. Y para eso lo que tienes que hacer es ayudar a que esas empresas, que son la fuente de ingresos de esas personas, sobrevivan esta situación de un abrupto corte en la liquidez, dado que muchas de ellas, como son los casos, por ejemplo, de los restaurantes, están vendiendo cero durante 40 días, ¿no? Entonces, ese era un pedazo de la estrategia. Lo otro es el después, ¿no? El después de que empecemos a salir de la cuarentena. Y ahí lo fundamental es esta combinación entre preocupación por la salud y preocupación por la economía, porque claramente, por más que uno pueda entender que sanitariamente probablemente la respuesta más contundente es un apagón muy largo de una gran parte de la economía, eso es tremendamente caro porque implica darle una cantidad de recursos fiscales a una enorme cantidad de la población que prácticamente sería imposible hacerlo por mucho tiempo. Entonces, lo que se tiene que hacer, y es un poco lo que han venido trabajando varios de los sectores económicos, es empezar a diseñar protocolos sanitarios reforzados para su operación, que implican estar primero monitoreando cada una de las personas que van a ir a trabajar, chequeando que efectivamente tengan los medios de protección necesarios, teniendo protocolos definidos de qué cosa haces cuando encuentras efectivamente una persona que tiene los síntomas, teniendo acceso a las pruebas para poder descartar quién sí y quién no de los sintomáticos tienen alguna situación y derivar inmediatamente y tratar a esas personas que efectivamente estén, con los contagiados del coronavirus. Entonces, es una operación que requiere un gran esfuerzo de parte de las empresas, pero son ellas mismas las que están interesadas en que esto ocurra, porque claramente hoy la mayoría de ellas no tiene ingresos con los cuales subsistir y por lo tanto hacer un esfuerzo de diseñar e implementar estos protocolos sanitarios reforzados debería ser una prioridad. Muy bien, muy bien. Agradecemos a Eduardo Morón por comentarnos pues lo que se va a ir viniendo, ¿no? Que es efectivamente va a ser una incertidumbre y va a ser un avanzar en el día a día, ¿no? Sobre todo de la economía. Gracias Eduardo Morón por acompañarnos esta noche. Vamos a ir a una pausa y regresamos. Es muy interesante lo que está pasando en Europa porque de un lado pues es el continente más golpeado hasta ahora, ¿no? Por esta pandemia, pero de otro lado ya también comienzan a verse ciertas medidas de relajación sobre cómo volver a una vida más o menos normal. Vamos a conversar con Diego Mellado, embajador de la Unión Europea en el Perú. No hace falta remarcar la relación estrecha que tiene el Perú con la Unión Europea, comenzando pues con la propia España, las relaciones comerciales,
que son importantísimas, el intercambio, el viejo continente como destino migratorio, el Perú también como destino pues turístico para los ciudadanos europeos, y por eso la situación que pasa Europa con la pandemia duele como si fuera propia. Y bueno, en medio de todo hay países como Italia, España, incluso pues el mismo Reino Unido, Francia también, tremendamente golpeados con víctimas mortales, están comenzando cada uno a su manera a encontrar formas para poder recuperar cierta, digamos, no vamos a decir normalidad, pero sí recuperar rutinas que comiencen ya a romper un aislamiento social tan estricto como el que se ha vivido en las últimas semanas. Vamos a conversar con el embajador de la Unión Europea en el Perú, Diego Mellado, a quien le damos la bienvenida, y precisamente queríamos empezar, embajador, con su evaluación de lo que está ocurriendo ahora mismo en Europa frente a la pandemia. Buenas noches, gracias por estar con nosotros. Muy buenas noches y muchas gracias por la invitación. Bueno, pues como lo decía, es verdad que Europa ha sido golpeada, ¿no?, duramente por esta pandemia. Una serie de países han tenido que entrar en confinamiento absoluto, lo hemos comentado antes, ¿no? Pero es verdad que en los últimos días, y ya se están haciendo anuncios, estamos intentando poco a poco pasar a una nueva fase en Europa, tanto en España, en Italia, en Alemania, en otros países. Poco a poco se están introduciendo medidas para salir del confinamiento, para una vuelta a la normalidad, aunque estoy de acuerdo con lo que decía, ¿no? Hay que hablar de una nueva normalidad, porque la vuelta a las actividades económicas, sociales, no va a ser como antes, ¿no? Habrá que tomar en cuenta la nueva situación y, por lo tanto, hay que, de manera gradual y de manera muy controlada, poco a poco, hay que volver a abrir la economía y a permitir las actividades económicas, sociales, ¿no? Y eso es lo que estamos haciendo en Europa ahora, y con una serie de criterios que también hemos acordado a nivel europeo, ¿no? O sea, seguimos actuando como bloque, y creo que eso es una fuerza también de la Unión Europea. Eso precisamente quería preguntarle, la cualidad de la Unión como tal, que claro, que pues como todo bloque y en los últimos años ha sufrido pues controversias, conflictos, críticas y demás. ¿Cuál ha sido el aporte, digamos, confederativo, en este caso, de la Unión Europea frente a la pandemia? ¿La Unión Europea va a salir fortalecida de esta situación? Yo creo que sí. Claramente, al principio, cuando se inició esta pandemia y cuando se declaró el primer brote en Italia y en algunas partes de la Unión Europea, es verdad que hubo reacciones nacionales de cada país, es normal, es natural. Había también desconocimiento de las consecuencias. También hay que recordar que en Europa el brote surge en zonas donde, desde el punto de vista demográfico, una gran parte de la población que fue golpeada era de alto riesgo, ¿no? O sea, aparece en el norte de Italia, en comunidades donde había muchas personas mayores, personas ancianas, ¿no?, que han sido además las primeras víctimas y de manera cuantiosa, ¿no?, lamentablemente, en esos países, ¿no? Por lo tanto, hubo una serie de reacciones muy nacionales, pero el bloque ha ido cohesionándose poco a poco. Desde el principio también hubo reacciones a nivel europeo. Nosotros somos un gran mercado, estamos muy integrados a nivel económico. Por lo tanto, cuando las primeras reacciones de los países consistieron en cerrar las fronteras entre ellos, hubo un problema de cadenas productivas, porque las cadenas productivas en Europa tienen lugar en varios países, ¿no? Hay regiones fronterizas muy integradas, ¿no? Y a través de la acción europea hemos podido restablecer la confianza entre los europeos y poder abrir o poder levantar las barreras que existían, sobre todo para la circulación de las mercancías e incluso en algunos casos de aparatos médicos, de medicinas, ¿no? Por lo tanto, Europa funcionó para permitir precisamente que funcionase el mercado interior. Y también hemos trabajado en un aspecto muy importante, que es el apoyo financiero. Los países han tenido que desarrollar programas financieros gigantescos, ¿no?, teniendo en cuenta la hibernación de la economía, ¿no?, y el impacto socioeconómico en las empresas, en los trabajadores. Y Europa ha estado aportando también ideas y fondos. La Comisión Europea ha aportado un fondo para los trabajadores que han perdido sus empleos, para las empresas, las pymes.
También estamos apoyando a los gobiernos, ¿no?, a través de préstamos que han sido aprobados recientemente, un fondo, el Fondo de Estabilidad, Mecanismo de Estabilidad Europeo. Por lo tanto, Europa también está aportando fondos, está aportando políticas, fondos y una solidaridad que se está implantando. Y es verdad que ha habido dificultades al principio, y esta semana, por ejemplo, ha habido una situación, un evento muy importante donde la presidenta de la Comisión Europea, la institución principal de Europa, ha pedido perdón a Italia, que fue el primer país que sufrió el brote, y donde la solidaridad europea no se manifestó con la rapidez que tenía que haberse manifestado. Otro punto, embajador, y que nos interesa especialmente a los latinoamericanos y al Perú en particular, es el tema, bueno, del cierre de fronteras. Ahora mismo en Perú tenemos las fronteras cerradas, pero Europa al parecer ha adelantado que las fronteras estarían cerradas hasta mediados de mayo. ¿Esto cómo puede afectar el tema del comercio multilateral y eventualmente también, por supuesto, la movilidad de personas? ¿Cómo estamos configurando lo que van a ser tanto el comercio internacional como los viajes entre seres humanos, que bueno, digamos, es un movimiento tan intenso, pues el que usualmente se ha vivido? Desde luego, y esto es uno de los impactos mayores, ¿no?, del coronavirus, de esta epidemia. O sea, éramos un mundo cada vez más integrado, más globalizado, ¿no?, con muchos viajes, y además entre Europa y el Perú teníamos desde hace unos años esta integración maravillosa que era la eliminación de los visados, ¿no? O sea, muchos amigos peruanos, muchos espectadores que nos escuchan, probablemente hayan viajado a Europa sin ningún tipo de problema porque hemos eliminado los visados, ¿no? Pero desde la llegada de la pandemia es verdad que en Europa hemos decidido cerrar las fronteras externas. Había una decisión de cerrar el espacio Schengen para ciudadanos que no sean de los países europeos o que no tengan una residencia permanente. Eso es verdad, está cerrado, y ahora se ha decidido que se extienda ese cierre hasta el 15 de mayo. Entonces eso es para las personas, y es verdad que en Europa estamos evaluando ahora cómo permitir la movilidad, primero de manera reducida, ¿no?, en espacios mucho más reducidos, en espacios locales, regionales, ¿no?, que es el primer paso para permitir la normalización, o por lo menos una vuelta hacia las actividades económicas y sociales que son necesarias después del confinamiento tan radical que ha habido en muchos países, ¿no? Por lo tanto, de momento nos estamos concentrando en ese aspecto de la movilidad, y hemos dicho claramente que la apertura de las fronteras externas para las personas es algo que vendrá en una etapa ulterior. No sabemos cuándo. Vamos a ver ahora cómo poco a poco las medidas dentro de la Unión Europea van a funcionar, y la apertura externa será para más adelante. Por lo tanto, eso es un dato que hay que tomar en cuenta. Aquellos que tengan viajes previstos para Europa, de momento, tendrán que replanteárselos muy seriamente. Pero también ha mencionado el tema del comercio internacional. Y eso es diferente, y eso es muy importante, porque es un factor también para el relanzamiento económico. Y ahí lo que estamos haciendo es intentar facilitar el comercio. Y con el Perú también lo estamos haciendo. Es verdad que ha habido una reducción del comercio internacional, o sea, aunque solo sea por el mero hecho, ha bajado el consumo. ¿Quién puede consumir hoy en día bienes importados, ¿no?, en los países cuando la mayor parte de la población está en confinamiento? Obviamente esto tiene un impacto sobre el comercio internacional. Pero estamos con nuestros socios comerciales, incluyendo con el Perú, intentando adaptar los mecanismos, por ejemplo, los controles aduaneros, para que, sabéis que hoy en día en las aduanas muchas veces se exigen documentos originales, se exigen inspecciones oculares todavía de mercancías, y estamos buscando la manera de facilitar, de que se puedan transmitir documentos escaneados, ¿no?, que sean documentos virtuales, que las facturas también puedan ser escaneadas, para que se pueda facilitar el comercio en circunstancias mucho más complicadas, ¿no?, que es mucho más difícil enviar y por lo tanto estamos buscando la facilitación del comercio. Es una de las prioridades nuestras para que la actividad económica también pueda seguir manteniéndose sin perjuicio de las limitaciones que existen, y para limitar al máximo los daños y evitar los daños irreparables a la actividad económica, desde luego a la actividad comercial. Quiero recordar que la Unión Europea es el mayor bloque
comercial del planeta. Somos el mayor bloque exportador importador. Somos uno de los socios principales del Perú también, y pensamos que el relanzamiento del comercio internacional es también una de las respuestas, ¿no?, para poder salir de esta crisis, que también tiene un aspecto claramente económico. Embajador Diego Mellado, le voy a pedir por favor que se quede con nosotros. Vamos a una pausa y regresamos con más en Cara a Cara. Vamos a terminar la conversación con el embajador Diego Mellado de la Unión Europea, representante de la Unión Europea en el Perú. Cuesta pensar, pues, que una cultura tan desarrollada en la calle, incluso en contraposición a otras civilizaciones, por decirlo así, ¿no?, como la de Estados Unidos, que de repente es un poco más doméstica y demás. Europa vive en la calle, en los cafés, en las plazas. Y cuesta pues especialmente ver todas estas fotos de estas imágenes icónicas de Europa desiertas, ¿verdad? Pero yo quería terminar esta conversación con dos reflexiones, a ver si usted nos puede ayudar. Una es, ¿por qué le ha ido mejor, marcadamente mejor a algunos países, como es el caso de Alemania, ¿no?, que claro, Reino Unido, Italia, Francia, España están entre los 17.000, 20.000, ¿no?, víctimas mortales hasta ahora, y Alemania está pues en el rango de los 3.000. ¿Por qué le ha ido mejor en esos casos y en algunos otros, si es que ya hay algún tipo de conclusión? Y segundo, si ya tienen claro si es que ya pasó lo peor, si ya se llegó al pico y si la meseta en general en Europa ya va, digamos, hacia la baja en la pandemia. Sí, bueno, sobre la primera cuestión, las comparaciones siempre son complicadas, ¿no?, y hasta odiosas, como dicen, pero hay que reconocer que el tipo de población que fue afectada, en primer lugar, en Italia, por ejemplo, cuando surgió allí el epicentro, ¿no?, de la pandemia, en el norte de Italia, en Bérgamo y los alrededores, fue una población altamente vulnerable. Lamentablemente, el virus se declara en una zona donde hay una alta concentración de población mayor, de personas mayores, incluso en residencias de ancianos, que también ha ocurrido en España, ¿no? Y en Bélgica, por ejemplo, donde casi la mitad de las personas que han fallecido lo han hecho en residencias de ancianos, ¿no?, y han sido afectados personas que bueno, tienen un sistema inmunológico muy, muy débil. Por lo tanto, ha habido ese aspecto demográfico también que hay que tener en cuenta. También la infección llegó antes, ¿no?, a Italia, llegó antes a España, con lo cual pues, hubo menos tiempo, ¿no?, para adaptarse. O sea, hay una serie de razones, creo yo, que explican la razón por la cual hay una gran diferencia también entre países. Pero creo que tanto en España como en Italia, en Alemania ahora, ha habido una serie de medidas que además las medidas cada vez están adaptadas al país y a las circunstancias y al grupo demográfico que ha sido afectado, ¿no? O sea, las medidas en España, en Italia, en Alemania no han sido exactamente las mismas. Incluso dentro de España, ¿no?, hay regiones, comunidades autónomas que han tomado medidas con ciertas diferencias, ¿no? Porque eso es un dato importante. Siempre hay que tomar en cuenta la realidad de cada región y de cada país, ¿no?, a la hora de luchar contra el virus. Pero creo que, y hablando de la famosa curva, ¿no?, si se está aplanando y si los martillazos están funcionando, yo creo que claramente es el caso en este momento. En Europa estamos aplanando esa curva, y por un resultado doble, ¿no? Porque yo creo que un aspecto muy importante de la experiencia de Europa es que para aplanar la curva hacen falta dos aspectos. Por supuesto, un primero, que es una reducción de las infecciones, ¿no?, de la extensión del virus. Y esto se ve pues, cuando se reduce el número de personas que se hospitalizan, el número de personas que se contaminan. Es importante que eso se realice, y el distanciamiento social, el confinamiento ha funcionado. Eso tiene un impacto. Pero el segundo aspecto fundamental del aplanamiento de la curva es el reforzamiento del sistema sanitario. Es decir, no es suficiente el confinamiento y la distancia social. Hace falta que también el sistema hospitalario, sanitario, sea reforzado, que el personal médico tenga los medios suficientes para poder hacer frente
a esta pandemia y que se refuerce incluso la capacidad del sistema hospitalario. Hace falta estos dos aspectos para que esa curva se esté aplanando. Y en Europa es lo que hemos hecho. Se ha invertido en paralelo cantidades muy importantes de fondos, incluso Europa misma, ¿no?, como bloque, ya que hablamos de ello, ha aportado un fondo de 35.000 millones de euros para financiar también, refinanciar los sistemas sanitarios, ¿no?, y para comprar equipos médicos, equipos de protección médica, mascarillas médicas, guantes, batas quirúrgicas, todos los equipos. Además, en Europa se hace conjuntamente para obtener las mejores condiciones y para comprar los volúmenes más importantes. Por lo tanto, esos dos aspectos han hecho que se vaya aplanando esa curva en Europa. Y eso ha ocurrido en Alemania, ha ocurrido en España, ha ocurrido en Italia, pero cada uno con sus circunstancias, y cada uno con la población demográfica, ¿verdad?, el grupo demográfico que fue afectado al principio y que ha tenido un impacto importante, ¿no?, sobre las cifras. Y para terminar, la reflexión sobre la cultura europea, la cultura de calle, ¿verdad?, y lo que hace también la grandeza cultural de Europa y la razón por la cual somos el lugar del mundo donde más turismo hay. Los países que más turismo reciben en el planeta, países como España, recibe 80, 90 millones de turistas exteriores, ¿no?, extranjeros, o Francia, más de 100 millones. Son países que atraen al público externo gracias a su cultura de calle. Y yo creo que, por supuesto, eso no se va a perder. Exacto. Habrá que adaptarse. Y claramente este año, 2020, va a ser un año difícil y habrá que tomar en cuenta muchas limitaciones. Habrá que adaptar nuestro modo de vida, nuestra cultura. Hay que recordar que este virus está aquí para quedarse. Forma parte ya del patrimonio viral de la humanidad. Durante bastantes años va a estar aquí con nosotros. Y por lo tanto, bueno, esperemos que el año que viene, nosotros estimamos que para el año que viene, dentro de 12 meses, podría haber una vacuna que de manera... Esperamos. Exacto, esa es la pregunta central. Y muchas gracias, embajador Diego Mellado, por esta intervención tan interesante. Todo el mundo está combatiendo a la pandemia y es una lucha que, como digo, pues lleva la tierra en su conjunto. Gracias por estar con nosotros, gracias a ustedes por acompañarnos esta semana en Cara a Cara y sigan con la programación de TV Perú. Por mi parte, nos vemos la próxima semana. Adiós.